Estamos de regreso aquí en CIPSE Noticias esta noche. Vicente Ferreira, director general de Sustentur. Vicente, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y para hablar de un tema que es maravilloso, el tiburón ballena. Sí, yo creo que es uno de los temas que a mí en lo personal más me apasiona y creo que el nadar con ellos es una experiencia también de las que si no lo han hecho la gente que nos ve. Yo no lo he hecho, lo reconozco. Lo deberían hacer porque realmente es espectacular. ¿Qué es lo interesante de esto? Porque hay muchas especies en Quintana Roo, pero el hecho de que venga el que es considerado que el pez más grande, ¿no? Así es considerado el pez más grande del mundo. Es interesante porque llega precisamente en esta temporada, entre los meses de mayo y septiembre, pero se sabe muy poco de lo que realmente son los hábitos del tiburón ballena. Hay estudios e investigaciones que nos dicen, por ejemplo, que es una especie de pez cartilaginoso, es un pez que se alimenta de larvas, de plancton y se estima, hay algunos estudios científicos que dicen que tiene aproximadamente 60 millones de años viviendo en la Tierra. Es un animal que llega a vivir más de 100 años, pero lo más impresionante es que es un animal totalmente pacífico, ¿no? Es un animal que además por el tamaño es muy impresionante verlo desde arriba de la embarcación, y una vez que bajas a nadar con él, tiene un tamaño aproximado entre 9 y 12 metros. Pero se han encontrado especies de hasta 18, y de repente cuando te dicen, bueno, pues 9, 12 metros no dimensionas, pero imagínate tú lo que significa lo que significa tener un animal que es del tamaño de un autobús. Claro. Porque ese es el tamaño realmente del tiburón ballena, ¿no? Entonces, no hay muchos estudios que nos digan qué pasa cuando está fuera de aquí. Aquí viene porque se da un fenómeno que se le conoce como surgencia, que es, las corrientes traen la alimentación a esta zona y viene precisamente a alimentarse, pero no se sabe, o se sabe muy poco de sus hábitos de reproducción, de cómo viaja, de a dónde va en sus épocas de apareamiento. Entonces es una especie muy interesante, pero de la que en realidad no se sabe mucho al respecto, ¿no? ¿Por qué no se sabe mucho? ¿No ha habido el recurso para dedicarle tiempo, o qué es lo que pasa? Bueno, el tema del estudio generalmente es caro. Son animales que se mueven mucho, animales que además bucean muy profundo, entonces eso dificulta el tema de ponerles marcas satelitales, y sí, los estudios para determinarlo es caro. Lo que se sabe es que, te digo, vienen a estas aguas del Caribe mexicano en esta fecha. Y bueno, hay la oportunidad de ir a visitarlos, de verlos, de nadar con ellos, pero también es muy importante pues informar al público que tampoco es una actividad cualquiera y que es una actividad que se debe de hacer responsablemente, ¿no? El nado con el tiburón ballena empezó como atractivo turístico, por decirlo de alguna manera, pues aproximadamente hace 10 años, 8 años, y en los últimos años también se ha dado un boom muy importante. Hay muchas empresas que están ofreciendo el recorrido, lo cual es interesante, pero también se llega muchas veces a tener pues una concentración masiva de turistas, ¿no? Entonces, cuando vayamos al tiburón ballena, pues siempre es importante tener ciertos cuidados, ciertas recomendaciones, y sobre todo acordarnos que pues es una especie que viene, que está en nuestras aguas, que es muy interesante, que tenemos la oportunidad de verlo, pero también tenemos la obligación de conservarlo y de respetarlo. ¿Qué hay que hacer para conservarlo y respetarlo? Bueno, lo primero es contratar empresas que estén autorizadas. Ha habido también ahí por ahí algunos casos de pirataje en el recorrido con el tiburón ballena, entonces elegir empresas que realmente tengan pues buenas prácticas ambientales, que en sus páginas web informen adecuadamente qué es lo que se puede o no se puede hacer. Por ejemplo, cuando vas al recorrido con el tiburón ballena, solamente pueden bajar 2 personas con un guía. No pueden bajar más personas por tiburón. Se pueden hacer, depende de la cantidad de tiburones, algunas inmersiones, pero siempre tienes que mantener la distancia. No puedes bajar cuando el tiburón viene de frente, no puedes tocarlo, porque de repente hay gente pues que cree que es una especie a la que se le puede tocar, y está prohibido. Y sobre todo pues informarse un poco antes de hacer el recorrido de cuáles son las recomendaciones. No se hace un recorrido a mar abierto, que es algo que generalmente no se dice. Entonces el recorrido muchas veces pues es con oleaje
oleaje fuerte, hay muchas personas que no lo saben y que de repente no viven una experiencia adecuada, y sobre todo seguir las recomendaciones que las empresas, que los guías autorizados y que los guías capacitados nos dan durante el recorrido para que sea una experiencia buena, pues tanto para nosotros como también evitar perturbar a la especie a que estamos visitando, ¿no? ¿Cómo saber cuándo una embarcación y su operador están certificados? ¿Qué tenemos que vigilar ahí? Bueno, primero, a la hora de contratar, revisar, por ejemplo, las páginas web, asegurarnos que tengan permiso. La mayoría de las embarcaciones que están autorizadas traen un banderín, que es algo que se implementó hace no mucho tiempo, precisamente porque hay algunas embarcaciones que, pues que no estaban autorizadas y estaban haciendo las cosas sin permiso. La otra es que se está dando un boom también importante de personas que van en sus yates particulares y que hacen la actividad con el tiburón ballena. Cuando se hace dentro del área protegida, porque hay una reserva del tiburón ballena que se decretó en 2009, pues la autoridad puede intervenir, pero cuando no es complicado que la autoridad intervenga, pues porque están en aguas que no son precisamente área natural protegida. Entonces, revisar que la empresa tenga sus certificados, revisar también que la empresa tenga buenas prácticas a la hora de hacer el recorrido, que te den un buen brief, que te digan lo que se puede y no se puede hacer muy claramente, y de esa forma entonces estamos asegurando que el recorrido realmente se hace de forma sustentable, ¿no? Oye, Vicente, ¿y se sabe cuántas especies hay en el mundo del tiburón? Bueno, el tiburón ballena como especie se distribuye principalmente en aguas cálidas. Te digo, se sabe poco, pero lo que sí se sabe es que en esta zona del Caribe mexicano se da la concentración más importante de tiburones ballena de todo el mundo. Se estima, de acuerdo a algunos estudios, que pueden llegar incluso hasta ser hasta 1000 ejemplares los que están en esta zona en este periodo de tiempo que... Extraordinario. Vicente, como siempre, un placer tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, y las promesas siguen esperando, ¿no? Ahí siguen, esperemos que hacia mediados de año se puedan concretar. Pues a ver, ¿no? Muy ahí bien. estamos. Encantado de tenerte aquí. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Vicente Ferreira, quien es director general de Sustentur, con este apasionante tema, el tiburón ballena. Vamos a una pausa, yo regreso. Facebook, Noticias Cancún, Twitter,